Ongi etorri guztioi, bienvenidos y bienvenidas a Clicaraba, un espacio en el que vamos a acercaros la cultura, el arte y el patrimonio alavés a través de pequeñas píldoras audiovisuales. En esta ocasión os queremos invitar a recorrer con nosotros el milenario Camino de Santiago alavés, una ruta que ha ido forjando y marcando nuestro territorio a lo largo de los siglos y a través de las pisadas de cientos de peregrinos que han traído sus ideas, sus influencias y sus nuevas tendencias a nuestro territorio. Por eso os invitamos hoy a descubrir más cosas sobre el Camino de Santiago a su paso por Álava. Cuenta la leyenda que el cuerpo del apóstol Santiago acabó varado en tierras gallegas, y allá guardó hasta que en torno al siglo VIII se produjo el descubrimiento de su sepulcro de forma milagrosa, gracias a una serie de luminarias que, posándose sobre los campos, marcaron el lugar de enterramiento del santo. Ese es el origen milagroso de Compostela, campo de estrellas. A partir de ahí, la historia se abre paso entre la leyenda y da pie al surgimiento de una ruta que conectaría toda Europa con el norte peninsular hasta alcanzar las reliquias del apóstol cerca del fin del mundo. Cuando hablamos del Camino de Santiago, debemos hacerlo necesariamente en plural, ya que este no se mantuvo constante a lo largo del tiempo y dio pie a numerosos desvíos y ramales que hacen de él un conjunto riquísimo de vías que atraviesan diversos territorios, incluido el alavés. La influencia alavesa estuvo presente desde los orígenes mismos del Camino de Santiago, aunque no sabemos a ciencia cierta en qué grado. El primer promotor de esta vía de peregrinación, el rey Astur Alfonso II el Casto, era hijo del rey Fruela y de una alavesa, doña Monia. Además, sabemos que la monarquía asturiana tuvo a Álava como lugar de refugio en momentos de crisis de su propio reino. Por ello, no nos debe extrañar que en los primeros siglos del Camino de Santiago, este transcurriese por nuestro territorio. Hasta el siglo XI, el camino primitivo recorría desde Francia la Navarra Media y conectaba con el sur de Álava, una zona montañosa protegida por corredores fluviales y por grandes castillos, que la hacían uno de los lugares más seguros para las personas que venían en peregrinación. A continuación, el camino se dirigía hasta Oviedo, sede de la monarquía asturiana, pasando por el norte de Burgos, y una vez allí, descendía hasta Galicia. Algunas crónicas posteriores nos hablan de estos caminos alaveses. La crónica najerense, por ejemplo, nos dice: los peregrinos se desviaban por los caminos extraviados de Álava por temor a los moros. Y la crónica de Lucas de Tuy añade: mientras el camino de las riberas del Ebro era cerrado por enfestamiento de los bárbaros, los peregrinos iban torciendo por los lugares desusados de Álava. Estas crónicas, escritas en siglos posteriores, nos hablan de un momento anterior a la creación del camino francés, que surgió con fuerza durante el siglo XII como alternativa al camino primitivo que transcurría por Álava. Sin embargo, esto no supuso el olvido de las rutas alavesas, sino que nuestro territorio volvió a cobrar fuerza como una vía segura para los peregrinos durante el siglo XIII. En este periodo se creó el recorrido que hoy en día consideramos el oficial y que pertenece al actual Camino Vasco del Interior. Esta nueva ruta fue potenciada por el rey castellano Alfonso X el Sabio, que en el año 1256 creó una serie de villas amuralladas a lo largo del antiguo trazado de la calzada romana, la Iter 34, para favorecer la ruta de la lana que conectaba los campos de Castilla con los puertos del Cantábrico. Sin embargo, esta ruta de comerciantes enseguida atrajo a los peregrinos franceses, que vieron en este camino una buena alternativa para llegar hasta Compostela o también para regresar a sus hogares una vez visitadas las reliquias del santo en la lejana Galicia.
El Camino Vasco del Interior conecta las vías de peregrinación francesas con Guipúzcoa a través de Irún y tras atravesar el Valle del Oria, penetra en Álava a través del túnel de San Adrián. Este paso natural excavado por el agua durante millones de años, ubicado entre el Aizgorri y el Aratz, funcionó a lo largo de la historia como frontera entre Álava y Guipúzcoa. Para llegar al Alto de San Adrián, el caminante seguía una calzada medieval de piedra, construida durante el siglo XIII. Y si se acercaba desde Guipúzcoa, aún podía ver algunos vestigios arqueológicos de su pasado esplendor. En los grabados antiguos se pueden ver algunas de las estructuras que se construyeron en este túnel de piedra y que hoy en día tan solo son una ruina. A la izquierda de la entrada del paso había un castillo, cuya torre del homenaje rivalizaba con la majestuosidad de la roca. Hacia el interior se prolongaba la fortaleza, que podía acoger hasta 500 soldados. Junto a la boca existía una posada con taberna para el reposo de los peregrinos que habían llegado hasta allí tras un duro ascenso, y en el interior existía una ermita dedicada a San Adrián que aún sobrevive, aunque se rehizo por completo en el siglo XX. Este punto era uno de los hitos que más llamaban la atención a los viajeros que se adentraban por el camino alavés, y de ello dejaron constancia en sus escritos y diarios a lo largo de los siglos, despertando la imaginación de otros peregrinos. Por ejemplo, el monje cartujo Juan de Padilla, allá por el siglo XV, comparó en un poema el paso de San Adrián con la boca del infierno. O Guillaume Manier, un sastre de la zona de Picardía que atravesó este túnel en el otoño de 1726, nos dejó esta bella y un tanto exagerada descripción. Esta montaña de San Adrián es una de las más altas del mundo y se necesitan más de 2 horas para llegar a lo alto. Una vez allí, se ve una roca de un solo bloque, enorme como el castillo más grande que se pueda imaginar. Hay en el centro un túnel horadado que se llama Túnel de San Adrián. Dentro hay una capilla y una taberna. Cuando se mira abajo, todo parece desde allí un precipicio. Se sube aún un poco más y se entra en un bosque. Al bajar, o al salir, se pueden ver a la derecha montes rojos de diferentes matices de coloración, algo muy curioso que recuerda los más hermosos tapices. En el descenso del paso de San Adrián, el camino alavés se bifurca. La opción más habitual era llegar hasta Zalduondo, primer pueblo que ofrecía un descanso al peregrino, para continuar después hasta la villa amurallada de Agurain Salvatierra. Otros viajeros preferían bajar hasta Araya para unirse al camino a la altura de Gilaz, enlazando así con la calzada romana que seguía hasta Salvatierra. Pero en el siglo XVI se hizo popular otra alternativa, la que dejaba a un lado esta villa y se adentraba en la llanada alavesa a través de Galarreta, conectando después con el camino principal a la altura de Vitoria-Gasteiz. Este ramal de Galarreta se hizo popular debido a que Salvatierra cogió fama de cobrar excesivos impuestos a los viajeros, como atestiguan las palabras de un caminante francés llamado Juvin, que alertaba a los peregrinos en 1672 con estas palabras: «Si habéis de creerme, no paséis por Salvatierra, dejando la mano izquierda, porque en esa pequeña villa residen los aduaneros que registran todo lo que lleváis». Cualquiera de las 3 opciones adentraba al peregrino en los bellos parajes de la llanada alavesa, un verdadero descanso para los pies después de atravesar la montañosa Guipúzcoa. Al paso de estos viajeros iban surgiendo prósperas villas, como Alegría d'Ulanchi, El Burgo o la Puebla de Arganzón. Preciosas ermitas románicas, como la de Ayala o la de San Juan de Arrarain. Importantes santuarios, como el de Estíbaliz y la Basílica de Armentia, e imponentes iglesias góticas y renacentistas,
como las de Gaceo o Estavillo. Precisamente a la altura de esta última localidad, el camino se bifurcaba de nuevo. Cruzando el puente de Armiñón, se llegaba hasta Burgos, y continuando hasta Salinillas de Buradón, se cruzaba la frontera riojana para alcanzar Santo Domingo de la Calzada. Sin embargo, también durante el siglo XVI se popularizaron otros recorridos alternativos por territorio alavés. Para los viajeros que transitaban por Vizcaya, una alternativa cómoda para llegar hasta el camino francés era descender por la vía de Arceniega, para pasar por Amurrio y atravesar el valle de Cuartango, siguiendo así otra de las vías que fueron muy frecuentadas gracias a las rutas comerciales de la lana. Además de los ricos templos que fueron surgiendo a lo largo de este camino jacobeo alavés, todavía son muchos los hospitales de peregrinos que han sobrevivido a lo largo del tiempo. Estos hospitales funcionaban a modo de hospederías para atender las necesidades de cama y alimento de los fatigados viajeros, pero también podían atender a personas enfermas. El Camino de Santiago estaba plagado de peregrinos que trataban de llegar hasta las reliquias del santo para pedir una curación milagrosa. Muchos no lo lograban, por lo que también había habilitados cementerios en estos hospitales para poder dar sepultura a los que caían en el camino. Los hospitales podían ser municipales, es decir, financiados por una villa o una comunidad, pero también algunos eran de origen privado, surgidos a través de las obras de caridad de una persona o familia pudiente. Si hubo una pareja que favoreció este tipo de hospitales en Álava, fue el matrimonio compuesto por doña María Sarmiento y Fernán Pérez de Ayala, que durante el siglo XV fueron creando estas hospederías a lo largo de todo el camino alavés. Gracias a sus donaciones, surgieron hospitales tan importantes como el que hubo en el santuario de Estíbaliz, visible en las fotografías antiguas. El de Nuestra Señora del Cabello en Vitoria-Gasteiz, hoy en día tristemente también desaparecido, y el que todavía se conserva, muy transformado, en Salinillas de Buradón. Para que los viajeros pudieran orientarse por nuestro territorio, fueron surgiendo lo que hoy consideraríamos las primeras guías turísticas del Camino de Santiago. Se trataba de diarios, noticias y libros escritos por peregrinos, a los que hay que sumar las canciones y coplillas que iban cantando los viajeros, donde se hablaba de lugares y se daban pistas sobre la dirección de los caminos. Pero si hay una guía de la ruta jacobea, esa es el Códice Calixtino, escrita en el siglo XII por un monje francés que algunos identifican con Améry Picot. En este códice se da pistas sobre los caminos vascos y navarros, hablando no solo de los enclaves más interesantes, sino también de los habitantes con los que podía cruzarse un caminante. Con respecto a los vascos, deja por escrito una serie de lindezas que son dignas de leer. Si se ven comer, se les tomaría por perros o cerdos comiendo. Y si se oyen hablar, recuerdan el ladrido de los perros por lo bárbaro de su lengua. O también: este es pueblo bárbaro, diferente de los demás en costumbres y modo de ser, colmado de maldades, de color negro, de aspecto innoble, depravado, perverso, pérfido, desleal, lujurioso, borracho, agresivo, feroz, salvaje, malvado y réprobo, impío y rudo, cruel y pendenciero, falto de cualquier virtud y diestro en todos los vicios e iniquidades, parecido en maldad a los getas y sarracenos, y completo enemigo de nuestro pueblo galo. Por una miserable moneda mata, si puede, un navarro o un vasco, a un francés.
A pesar de los evidentes prejuicios que también existieron a lo largo del camino jacobeo, este terminó por convertirse en un auténtico crisol que transformó para siempre Europa. Punto de intercambio ideológico, artístico, económico y cultural, animó a través de sus rutas la creación y entrada de nuevas ideas y tendencias en territorio alavés, de la que es buena muestra el patrimonio que todavía nos podemos encontrar a lo largo de su milenario trazado. Esperamos que os haya gustado este recorrido por la historia del Camino de Santiago a su paso por Álava. Para conocer más detalles de este camino y de todos los enclaves patrimoniales que atraviesa, os recomendamos que visitéis nuestro proyecto Ondare Patrimonio Abierto. Aquí encontraréis toda una serie de fichas explicativas con vídeos, con imágenes en 360 grados del interior de las iglesias y vais a poder disponer también de fotografías en alta calidad, tanto antiguas como recientes de estos lugares. Esperamos que hayáis disfrutado de esta pequeña píldora y nos vemos en la próxima.